Buenas, ¿cómo les va? Acá estamos en un video medio raro, ¿sí? Porque la verdad que no sé cómo catalogarlo. Si vieron el video de hace ayer o antes de ayer, no me acuerdo. De hecho, no sé cuándo va a salir este, no sé si va a salir seguido al anterior o voy a esperar un día. Así que bueno, el último video que puse, donde teníamos, en el cual pueden seguramente ver las cámaras, van a ver que hay un montón de cámaras y cosas, ventanas raras hoy, en el cual teníamos estos botones tipo joystick, ¿sí? Donde habíamos hecho con el Arduino. Y desde la misma consola de Arduino, o de la misma aplicación, podíamos ver qué estaba pasando cuando movíamos el joystick. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo llevamos un poquito más allá? Y en vez de simplemente tomarlo desde la consola o desde la misma aplicación de Arduino, empezamos a hacer algo un poco más útil, donde donde podríamos tomar estos valores desde la tarjeta o desde el Arduino y empezar a interactuar con algún otro tipo de aplicación o algún otro tipo de programa, o sea, algo que nosotros podamos programar fuera del Arduino. Así que primero pensé en C Sharp, pensé en algún otro lenguaje, pero dije, bueno, ya que estamos haciendo mucho sobre Python y Arduino, ¿por qué no lo hacemos directamente con Python? ¿Sí? Así que la idea del video de hoy es tratar de hacer lo mismo que habíamos visto con la consola de la aplicación de Arduino, esta que tenemos por acá. Cambiar un poco el código para que nos sirva, nos sea funcional. Y desde Python, que lo tenemos de este otro lado, tratar de leer esa información y obviamente no vamos a hacer mucho más que mostrar esto en la misma consola de Python, pero nos dejaría las bases para poder conectarnos o enviar información o manipular la información que estemos recibiendo desde la tarjeta. ¿Sí? Así que vamos a esta parte. Yo voy a copiar un poco lo que ya teníamos del último que habíamos hecho. Si se acuerdan, teníamos en los conectores X e Y que teníamos dentro del pulsador. Teníamos unas variables que habíamos creado, unas constantes que habíamos creado para mantener el X y el Y o tener los datos ahí guardados. O sea, más que guardados, saber cuál era el pin en el cual nosotros estamos accediendo. Y luego lo que hacíamos era configurar el puerto serie y un par de configuraciones más como para saber desde dónde íbamos a leer la información o dónde íbamos a escribir la información, ¿sí? Y lo último que habíamos hecho en el caso del loop, o sea, cuando girábamos, era leer la información y escribirla en la consola, o escribirla no en la consola necesariamente, sino en el serial, y con eso lo veíamos de la consola de Arduino, ¿sí? Yo en ese sentido hice una pequeña modificación. O sea, la idea es, ya que usamos en la computación actual, usamos básicamente JSON para transportar datos en cualquier caso, o por lo menos en la mayoría de los casos usamos JSON. La idea era que nosotros podamos escribir desde el Arduino algo que parezca a JSON y desde Python podamos tomar ese valor, transformarlo a un objeto, o sea, tomar ese JSON, transformarlo a un objeto y empezar a mostrar algunos de los datos que tenemos guardados ahí. O sea que lo que vamos a hacer es tomar los valores que nos devuelva este joystick para X y para Y los vamos a transformar en una especie de JSON, el cual lo vamos a mandar a Python y Python lo va a poder mostrar, ¿sí? Así que de acá no vamos a hacer mucha diferencia, simplemente vamos a imprimir lo mismo que teníamos antes, pero lo que deberíamos imprimir, lo voy a poner acá, sería algo así como una estructura clásica de JSON. Acá iría, por ejemplo, un numerito y acá iría otro numerito. Entonces esto es lo que nosotros deberíamos poder imprimir. Voy a poner ahí. Poder imprimir en el serial para que después nosotros podamos tomar ese valor desde la otra aplicación y transformarlo o deserializarlo y transformarlo en un objeto y poder de ahí imprimirlo, ¿sí? Yo tengo acá ya escrita esta parte. Teniendo en cuenta eso, simplemente la voy a pegar para no invertir mucho tiempo. Pero para que vean que no es muy diferente, o sea, tenemos las llaves, ¿sí? Esto simplemente es para hacer un escapeo de las comillas, cosa de que el formato real, si no nos va a dar algún tipo de error, sería algo así como X, el valor, ¿sí?
y el valor. Entonces sí o sí tenemos que mandarlo con estas dos comillas dobles, poniendo las propiedades. Entonces sí o sí tenemos que colocar de esta forma para poder colocar comillas dobles dentro de las comillas, ¿sí? Luego concatenamos simplemente el valor de lo que leíamos desde la propiedad X. Esto, como es un tipo numérico, lo transformamos a string para que pueda ser concatenado. Y hacemos lo mismo con y, donde le ponemos las comillas dobles y transformamos a string lo que leemos de ahí. Entonces, de acá no tenemos mucho más, o sea, con esto debería ya más o menos poder empezar a escribir algo en el puerto o en el serial. Y para probar a ver si funciona, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el video anterior. Vamos a ver cómo empieza a escribir algo o no desde acá. ¿Sí? Entonces vamos a levantar esto. Y ahí vemos que está escribiendo lo que parecería ser el estándar JSON, ¿sí? Así que no hay mucha, digamos, sabemos que funciona, ¿sí? Quiero sacar esto porque quiero mostrarles este tipo de cosas. A veces no nos van a llegar los datos del todo correctos, dependiendo de cuándo se inicializa y demás, principalmente cuando se inicializa. Así que esto lo comento porque después en Python vamos a tener que hacer algún tipo de toque para que no nos tire un error y podamos leer bien la información, ¿sí? Pero bueno, lo importante es de que está funcionando, ya tenemos la parte de Arduino funcionando para poder empezar a mandar información. Ahora, ¿cómo hacemos en Python para poder hacer esto? Como les decía al principio del video, pensé en qué lenguajes podíamos llegar a utilizar y bueno, nada, sumé o elegí Python en este caso, ¿sí? En todo caso, por ahí después podemos ir viéndolo en otros lenguajes y ver qué pasa. Entonces, en este caso en Python, lo que vamos a necesitar es justamente lo mismo que en el caso de la consola esta que levantamos, tratar de abrir el serial o tratar de escuchar sobre el serial y empezar a leer la información y escribirla o hacer algo con esa información. En el caso de Python, encontré una librería que se llama PySerial, que en todo caso después la pongo en la descripción para que la vayan a buscar, pero necesitamos instalarlo, ¿sí? Esto sí ya sería parte de Python, no lo hemos visto en otros videos, así que por ahí lo podemos ver. Yo ya la tengo instalada, pero simplemente les voy a mostrar cómo se instala. Yo estoy como ven acá abajo, en el command prompt, estoy en la instalación de Python. Acá tengo la instalación de Python y vamos a buscar un archivo que se llama py.exe. Lamentablemente en esta máquina en particular no tengo configurada bien unas variables de entorno, por lo tanto si escribo simplemente pipe no lo va a encontrar. Pero bueno, acá sabemos que está acá dentro de scripts, así que vamos a scripts. Y dentro de esto, como les decía, tenemos el py.exe, que si hemos usado NuGet, MPM o algún otro tipo de, creo que había uno que se llamaba Chocolate o algo por el estilo, donde son repositorios de código en los cuales nosotros podemos descargarlos y usarlos dentro de nuestra aplicación. Entonces, si nosotros queremos, en este caso, bajar librerías para Python que encontremos dando vuelta, normalmente nos van a proveer salvo que no estén de esta forma, pero normalmente nos van a proveer un comando de instalación que se va a hacer con pipe y simplemente vamos a tener que agarrar y decir pipe install. Y en el caso que les decía, el que yo encontré se llama PySerial y al darle entrar, o sea, al aceptar, vamos a poder instalar la librería, ¿sí? Como yo les decía, yo ya lo tengo instalado, por lo tanto me dice que bueno, ya existe y ya está, ¿sí? Pero si no, veríamos toda la descarga y veríamos cómo se instala. Así que ya lo tenemos acá, así que vamos a usarlo. Entonces, ¿cómo importamos esta librería dentro de Python? Entonces, si se acuerdan cuando vimos la parte del uso de clases o que habíamos creado archivos por separado y empezábamos a importar, bueno, algo bastante parecido, ¿sí? Vamos a usar import y vamos a importar, perdón, este no se llama PySerial, sino simplemente serial, ¿sí? Entonces vamos a importar esta librería. Entonces con esto ya tenemos la librería dentro de nuestro script y la podemos empezar a usar, ¿sí? El siguiente paso es, lo que vamos a hacer es
ya que tenemos el valor este que tenemos acá, lo que vamos a hacer es importar, conectarnos, me estaba sonando el teléfono, al Arduino y para poder empezar a leer esta información que nos esté mandando. ¿Sí? En este caso lo que vamos a necesitar entre parte de las posibilidades es, fíjense, el puerto, bueno, tenemos varias opciones, ¿sí? Yo lo voy a hacer bastante simple. Si nosotros vemos acá en la herramienta, vamos a ver que está conectado sobre el COM3, o sea, sobre el puerto número 3. Así que lo que vamos a hacer es decirle que se conecte sobre el COM3. Y esto es, digamos, el valor que estamos usando, la frecuencia que estamos usando para conectarnos. Así que vamos a usar la misma para poder conectarnos. Entonces ya tenemos, con esa simple línea, ya estamos conectados al Arduino y estamos listos para empezar a recibir datos, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es un bucle infinito. Esto obviamente deberíamos tener algún punto de salida o algo que nos permita cortar con todo, pero bueno, simplemente vamos a hacer un bucle infinito, cosa de que estemos constantemente leyendo lo que pasa en el Arduino, ¿sí? Como esto va a estar siempre mandándonos información, entonces siempre vamos a estar leyendo constantemente qué es lo que pasa en el Arduino. Así que lo primero, como para ver si esto funciona, vamos a imprimir lo que nos venga desde el Arduino y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Así que vamos allá, vamos a ver si funciona. Entonces, fíjense que de hecho se reseteó, creo que se alcanza a ver la cámara, a ver, ¿sí? Ahí se empezó a resetear, se debería estar parpadeando la lucecita y esto es lo que nosotros estamos viendo. Si yo cambio las posiciones, ¿sí? Estamos viendo que ya estamos recibiendo desde Python, estamos recibiendo lo que está mandando el Arduino en este caso, ¿sí? Pero como les decía, lo que queremos esto es un string, simplemente es un texto, es el mismo texto que estábamos mandando antes. Entonces lo que necesitamos es tratar de transformarlo a algo más que sea más manejable, ¿sí? O sea, en este caso, un objeto el cual tenga las propiedades X e Y disponibles para que nosotros empecemos a utilizarlo, ¿sí? Entonces, para esto, lo que vamos a usar es un serializador y deserializador de JSON, ¿sí? Alguien que toma ese string, que sabe cómo manipularlo y que lo va a transformar a un objeto dinámico en base a las propiedades que tenga. O sea, un objeto que va a tener las propiedades X e Y y nosotros vamos a poder acceder a esas propiedades. Así que tenemos uno que se llama SimpleJSON. Este no me acuerdo, creo que está, ya no me acuerdo que tengo instalado y que no, pero creo que está por defecto. Y si no, ya saben, pip install y buscan SimpleJSON y va a aparecer ahí, ¿sí? Entonces, con este SimpleJSON, esto lo voy a dejar y lo vamos a leer en una variable. Vamos a ponerle algún nombre medio que no se vaya a confundir. No sé qué propiedades tendrá, por ahí JSON ya existe, así que lo vamos a dejar como JSON read, ¿sí? O JSON, vamos a ponerle result, ahí está. Entonces, cosa de que tengamos en esa variable el resultado de la lectura de esa línea. Y el siguiente paso que vamos a hacer es tratar de transformar el objeto usando este simple JSON, tratar de transformar el objeto o este string a un objeto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle JSON object y tenemos por acá un loads y lo que hace esto es leer ese string y tratar de transformarlo a un objeto. Entonces dentro de JSON object lo que vamos a tener es el objeto transformado. Entonces si nosotros quisiéramos ver alguna de las propiedades, por ejemplo, se me apaga la máquina, ahí está. Bien. Lo que podemos hacer es decirle, por ejemplo, quiero que accedas a la propiedad X de este objeto, ¿sí? Recuerden que es una especie o es un objeto que se creó dinámicamente, por lo tanto las propiedades en sí no existen como tal, sino que va a tratar de acceder a un diccionario y va a tratar de buscar ahí los datos. Entonces,
probablemente si nosotros hacemos esto, o sea, simplemente colocamos punto X, no nos va a funcionar porque no existe la propiedad como tal, sino que lo vamos a tener ahí. Ahora, si se acuerdan cuando vimos la consola, uno de los primeros mensajes, puede pasar o no, no estaba correctamente formado, por lo tanto podría causarnos un error, ¿sí? Vamos a probar a ver si pasa la primera y si no vamos a agregarle algo como para ver qué sucede, ¿sí? Ahí está tratando de conectarse, de nuevo parpadeo y lo que tenemos en la pantalla es la coordenada X, que si yo muevo por acá, a ver, debería, ¿sí?, estar cambiando el valor en base a lo que estamos recibiendo, ¿sí? Entonces, esto funcionó bien, digamos, la primera, pero fue simplemente suerte, porque no nos tiró un JSON mal formado, pero como les decía, puede llegar a pasar que no siempre funcione, así que tal vez lo ideal sería agarrar y colocar esto, ¿sí?, dentro de, simplemente como para asegurarnos de momento, colocar esto dentro de un bloque try, cosa de que podamos capturar cualquier excepción que haya y no detener la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, con esto nos aseguraríamos de que sí o sí esté funcionando. Así que, bueno, nada, esto se hizo un poquito más largo de lo que yo esperaba, pero espero que les sirva, espero que les haya gustado y que vean que no solamente estamos limitados al Arduino, sino que ya podemos empezar a sacar y extraer información e interactuar con otros lenguajes de programación fuera del mismo Arduino y obviamente empezar a interactuar un poco más, ¿sí? Así que eso, nada. Espero que les sirva, espero que les guste y nos veremos en la próxima, ¿sí? ¡Chao!